Halloween, esa época del año donde lo tenebroso y lo sombrío cautivan nuestra imaginación. No hay nada como pasar una noche frente a la televisión para ver películas y especiales relacionados con la festividad. Pero hay una serie de la que tal vez no sabían que había especial de Halloween, Ninjago. A pesar de que los ninjas se han enfrentado a esqueletos y fantasmas antes, en octubre de 2016 el mundo vio el estreno de Ninjago Day of the Departed, o Día de los Difuntos. Si siguen la historia de Ninjago, probablemente han oído hablar de este especial, y es que es parte importante dentro del mundo de la serie, introduciendo nuevos conceptos e ideas que serían importantes más adelante y trayendo de vuelta a antiguos personajes. Digo que este especial ha sido olvidado, sobre todo en español, porque es difícil encontrar una plataforma de streaming en la que esté disponible, razón por la que puede que nunca o hace mucho tiempo no lo hayan visto. Pero hoy vamos a recordarlo. ¿De qué trata? Bueno, el especial comienza durante el Día de los Difuntos, un día especial donde se conmemora a los que ya se han ido y se saldan deudas. Los ninjas se preparan para las festividades cuando les ofrecen un tour por el museo a través del Salón de los Villanos, una exposición sobre los enemigos que han enfrentado los ninja a lo largo de los años. Dentro del salón, Cole ve un cuadro del maestro Yang, aquel espíritu que lo maldijo convirtiéndolo en fantasma. Cole se ha estado desvaneciendo y pronto se da cuenta de que sus amigos no pueden verlo. Entonces Yang se comunica a través de la pintura. Cole va al templo de Yang a saldar sus deudas y lo enfrenta con la espada Jin, una espada de magia negra que pertenecía a Yang y estaba frente al cuadro en el museo. Pero todo es parte del plan del maestro, quien engaña a Cole para realizar un hechizo con la espada y liberar a los fantasmas de los antiguos villanos. Los fantasmas poseen las estatuas de la exposición y son mandados por Yang a vengarse cada quien de uno de los ninja, para tomar su lugar en el mundo de los vivos. Pythor, quien sigue vivo, llega convenientemente y se alía con los villanos. Samukai va a vengarse de Jay, Pythor de Lloyd, Kozu de Darred, el ninja café, Cryptor va por Zane, Chen por Nia y Kai y Moro por el maestro Wu. Mientras esto sucede, Cole es capturado por Yang y tiene que luchar para poder escapar. Resulta que, con la espada, Yang va a abrir una grieta que le permitirá volver a la vida y escapar del templo al que estaba condenado. Cole se enfrenta a los estudiantes de Yang y finalmente llega cara a cara con él. El resto de los ninjas se enfrentan a sus respectivos villanos y uno a uno se las arreglan para derrotarlos. Moro ha decidido no vengarse de Wu, en lugar de eso le advierte del plan de Yang de alejarlos de Cole. Cole y Yang tienen una batalla en el techo. Yang va ganando, se aprovecha de que Cole se siente solo y olvidado. Pero en eso, los ninjas se acercan en el Destiny's Bounty o navío del destino y le dan la motivación suficiente para desbloquear un nuevo estilo de combate que le permite destruir la espada Jin, el golpe de tierra. Cole convence a los estudiantes de Yang de que tienen que aprovechar la grieta y convertirse de nuevo en humanos. Toca el turno de Cole cuando escucha a Yang. Resulta que todo sucedió porque Yang tenía miedo a ser olvidado, y por ello se había maldecido accidentalmente a ser un fantasma con la espada en el pasado. Cole empatiza con él y decide ayudarlo a cruzar la grieta, pero a fuerza se tiene que quedar un fantasma a seguir con la maldición en el templo. Yang se sacrifica y ayuda a Cole a cruzar justo a tiempo. Cole vuelve a ser humano y se reúne con sus amigos, quienes deciden que ahora que el templo ha dejado de estar embrujado, o eso creen, lo utilizarán para entrenar. Este especial introduce conceptos importantes para ese universo. El reino de los difuntos o fallecidos, uno de los 16 reinos alrededor de Ninjago, es presentado, además de contar con el regreso de varios de los villanos principales de la serie. Este reino sería referenciado muchas veces, incluso hasta Dragon's Rising, el ascenso de los dragones. Cole desbloquea el golpe de tierra, habilidad que sigue usando desde entonces, además de regresar a su forma humana. También presenta mucho de la personalidad y los conflictos que enfrentará Cole de ahí en adelante. Estos serían la base para la que sería su temporada finalmente Master of the Mountain, Maestro de la Montaña. Durante los meses previos a su estreno, este especial generó uno de los mayores hypes que he visto en la comunidad de fans de la serie, principalmente porque Cole al fin era el protagonista, por el regreso de los villanos y porque al principio se pensaba que se trataba de la temporada 7. Al final se reveló que en realidad sería un especial de Halloween y lamentablemente no fue tan bien recibido. La verdad es que se siente algo apresurado y tiene varios problemas. Con su duración de 45 minutos, el especial intentó abarcar más de lo que podía manejar. Además, tuvo algunos conflictos durante su producción, ya que tuvo que ser escrita por un escritor diferente a lo que había venido previamente. También fue resultado del retraso de Lego Ninjago la película, la cual se iba a estrenar en 2016. Ante esta falta de contenido de Ninjago que quedaba como resultado, se decidió hacer un especial,
Incluso existe otra versión del especial que fue hecha para diferentes países como China. Es prácticamente la misma, pero tiene algunas diferencias. Esto resultó en que la historia no sea la más pulida, la animación tenga algunos errores y haya situaciones muy convenientes. Pythor literalmente salta a un precipicio y sobrevive. Además, luego tenemos cosas como Nia dándole la vuelta a un misil con sus poderes elementales, escena que se ve muy graciosa, o a Cryptor destruyéndose a sí mismo de repente. Sin embargo, y a pesar de sus problemas, considero que es un especial muy disfrutable. Me gusta verlo cada año por esta época. Tiene el espíritu de esa era de Ninjago y esa vibra tétrica que se disfruta. Otro punto que considero muy bueno es la dinámica de interacciones entre personajes. La escena en que interactúan los villanos es una de mis favoritas de toda la serie. Me sorprende mucho que con un escritor diferente y las prisas hayan podido mantener tan bien la esencia de los personajes. Mis respetos. Por último, unos datos curiosos. Los villanos son derrotados de formas muy similares a como los derrotaron la primera vez. Además, cuando Chen es resucitado, ya no tiene su espada de difunto y no vuelve a aparecer en todo el especial. Esa espada era lo que le iba a permitir tomar el lugar de uno de los ninja en el mundo de los vivos, por lo que como Chen no la llevaba, realmente nunca tuvo una oportunidad. Les agradezco mucho por ver este video, espero que les haya gustado. ¿Ya habían visto este especial? ¿Lo recordaban? ¿Qué piensan de él? Nos vemos muy pronto y hasta luego.